Y bueno, procedemos a, primero vamos a dividir las oraciones. Así que vamos a cambiar de color y vamos a primero a subrayar los verbos. Bien, vamos a subrayar los verbos que estén en forma personal y los que estén en forma no personal también, ¿de acuerdo? Bien, el primero que vemos en la primera oración, que va hasta este eum, es ascendere, que es un infinitivo, y los infinitivos los vamos a subrayar así. In naviculam et praecedere eum. Y otro infinitivo. Y antes, que no lo he visto, tenemos el verbo cumpulit. ¿De acuerdo? Después tenemos el verbo erat, otro verbo, navicula autem, in medio mari y actabatur, que es otro verbo, fluctibus erat, otro verbo, enim contrarius ventus, quarta vigilia noctis venit, aquí tenemos otro verbo, ad eos, ambulans super mare, ambulance vamos a subrayarlo, aunque no es un infinitivo tampoco, pero es una forma no personal, es un participio. Super mare, et videntes è un super mare ambulantem turbati sunt. Bien, vamos a proceder pues a analizar hasta el primer punto. Bien, teníamos que compulit es un verbo, es el verbo principal y viene del verbo compelo, compuli, compulsum. Compelo, compuli, compulsum, que significa pedir, rogar u obligar. Es un verbo que es transitivo, importante poner que es transitivo, porque los verbos, si es transitivo o intransitivo, porque entonces tenéis que buscar un sustantivo que haga de complemento directo o en su no habiendo un sustantivo en concreto, pues una oración. Bien, tenemos que es transitivo. ¿Qué puede ser aquí el objeto directo? Tenemos el sustantivo discípulos, que vemos que está en acusativo, ¿verdad? Y vemos que tenemos también eum, que está en acusativo también. Bien, acusativo y acusativo, cierto es. Pero tenemos que desconfiar cuando vemos un infinitivo que está en la oración, porque normalmente donde hay un infinitivo hay una oración subordinada sustantiva de infinitivo haciendo una función o bien de sujeto o bien de objeto directo. En este caso, ¿cuál sería la oración? O sea, ¿de dónde a dónde va la oración de infinitivo? Bueno, pues primero vamos a determinar cuál es la oración principal. Tenemos que compulit es el verbo, tiene que haber un sujeto que sea un sustantivo en tercera persona, en este caso es Jesús, que es el sujeto, y tenemos statim, que es un adverbio. De modo que hará de complemento circunstancial, significa constantemente, al punto o al instante. De manera que si esto es la oración principal, si la oración principal va de aquí a aquí, perdón, la oración en infinitivo será de aquí, aquí, unida a otra por un et, que va de aquí a aquí. Así que vemos aquí un nexo que coordina dos oraciones que son iguales. En este caso serán las dos oraciones de infinitivo, las cuales hacen de objeto directo del verbo principal. ¿De acuerdo? Después tenemos in naviculam, que como va la preposición in y va con acusativo, es un complemento circunstancial de dirección. ¿De acuerdo?
in. Recordad que es in más acusativo o haz más acusativo. El verbo skendo, que askendere viene del verbo askendo, es un verbo que se construye muchas veces con la construcción sería el verbo askendo en la forma en la que sea, más un complemento circunstancial que indica dirección y que se puede ser un in más un acusativo o un haz más acusativo. Es decir, cuando busquéis en el diccionario y busquéis askendere y encontréis askendo, veréis que una de las posibles construcciones que se encuentran en latín con este verbo es con un complemento circunstancial que puede ser tanto la preposición in seguido de acusativo como la preposición haz seguido de acusativo. Luego tenemos la segunda oración de infinitivo, que tiene el infinitivo que es praekedere, que viene del praekedo, praekesi, praekesum, y es un verbo que tanto puede ser intransitivo como transitivo. Eso depende del significado y depende también de ¿qué? Depende también si dentro de la oración hay un acusativo que haga de complemento directo, pues habrá que aplicarle la traducción que implica que sea transitivo. Y el eum sería el complemento directo. Recordad que dentro de una oración de infinitivo, si hay un solo acusativo, o sea, primero, el verbo. Si el verbo es transitivo y hay un solo acusativo, ese acusativo es el complemento directo, sí o sí. Pero si dentro de una oración de infinitivo hay dos acusativos, uno será el complemento directo. Si el verbo es transitivo, claro, uno será el complemento directo y el otro será el sujeto. Recordad que en las oraciones de infinitivo el sujeto va en caso acusativo. Bien, pues ya hemos analizado hasta el primer punto. ¿Y cómo sería la traducción de este texto? Bien, aquí ya podemos intuir el significado de algunas palabras. Por ejemplo, askendere nos suena a, en castellano o en español, ascender, subir. Además indica dirección. Naviculam, no estoy muy segura, pero yo creo, tengo que mirar para aclararme, viene de navis navis, que significa nave. Bien, pero la terminación ulus ula ulum nos indica menor tamaño. Sería como un diminutivo, como navecilla o pequeña nave. Nave, quien dice nave en este caso, como está en un o sea, se está hablando, es un relato bíblico y sabemos que los discípulos de Jesús pues eran pescadores. Creo que aquí naviculam se podría traducir como barca. Y de hecho creo que viene así traducido, barca. Ya implica el tamaño, porque barca es más pequeña que barco. Y praekedere nos puede sonar en español a preceder. Preceder es ir delante. Así que aquí, ¿cómo sería la traducción? Sería inmediatamente o constantemente o al punto, al instante, compulit, compelo, compuli compulsum, compelir, puede ser obligar o animar. Entonces, podemos traducirlo como al punto, al instante o inmediatamente, Jesús, sujeto, animó o les animó a los discípulos a subir a la barca, o subir hacia la barca y adelantarse a él.
y precederlo mejor y adelantarse a él. Entonces, inmediatamente Jesús les animó a subir a la barca y adelantarse a él. Vamos a analizar el siguiente tramo que va hasta el siguiente punto. Vamos a cambiar de color. Así, en verde. Bien, teníamos el verbo principal que era erat. Bien, erat. Y teníamos aquí, en esta coma, tenemos aquí, en este tramo, vamos a ver cómo lo pongo. Un ablativo absoluto. Recordáis que el ablativo absoluto se hacía con un participio, en este caso sería facto, que está en caso ablativo. Veis que acaba en o. Este sería el participio en caso ablativo. Y un sustantivo también en caso ablativo. Entonces, véspere viene de vesper, vesperi, vesperis, que significa la tarde o la caída de la tarde. En facto, sabéis que es hecho, o sea, hecha la caída de la tarde o a la caída de la tarde. Solus erat tibi. Tenemos como verbo erat, que es un verbo atributivo. Y tenemos un adjetivo, que es solus, que viene de solus, sola, solum, que significa solo. ¿Quién es el sujeto de este verbo? El mismo sujeto que en la oración anterior, es decir, Jesús. De manera que aquí tenemos un adjetivo que está en caso nominativo masculino además, que va con un verbo atributivo, con lo cual esto lo único que le queda ser es el atributo. Recordad que el atributo concierta con el sustantivo en género, en número y en caso. Me he equivocado aquí, no es tibi, es ibi, que es un adverbio. Es un adverbio. De manera que esto, ¿cómo se podría traducir? Se traduciría a la caída del sol, que hace de qué función es la que hace este ablativo absoluto con respecto al verbo principal. Pues hace la función de complemento circunstancial de tiempo. A la caída del sol, cuando cayó el sol. A la caída del sol estaba solo allí. Esto es un adverbio de lugar también. Complemento circunstancial de lugar. Recordad, el verbo principal es erat, el sujeto es Jesús y el atributo es solus, que es un adjetivo que concierta con Jesús en género, en número y en caso. La siguiente oración sería hasta el punto y coma. Vamos a cambiar de color. Vamos a ponerlo en color salmón a ver si se ve bien. Bien. Y teníamos como verbo principal iactabatur. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el verbo, cuál es el sujeto de iactabatur? Bien, pues tenemos que buscar, veis que está en pasiva. Pues bien, tenemos iactabatur, que es un verbo que está en pasiva. Recordad que las terminaciones de los verbos en pasiva eran or de la primera persona de singular, ris, ore, si era la segunda persona de singular, tur, tercera persona de singular, mur, la primera de plural, mini, la segunda de plural, y entur, la tercera de plural. Estas son las terminaciones, en lo que terminan los verbos que están en pasiva. Y aquí vemos que termina en la tercera persona de singular. De manera que
Tiene que haber un sustantivo que haga de sujeto, un sustantivo que esté en singular. ¿Qué sustantivo encontramos aquí que pueda estar en nominativo y en singular? Bueno, pues in medio ya no puede ser el primero porque esto es un ablativo y porque esto es una preposición, de manera que esto es un complemento circunstancial. Pues lo que nos queda es navícula, que es el sujeto, navícula. Autem es una conjunción. In medio mari es el complemento circunstancial. In medio mari, porque eso también está en ablativo. Y fluctibus es un sustantivo que está en ablativo. Bien, ablativo y plural. Esto es muy interesante porque aquí podemos dar algo que no se suele ver mucho en los textos, que es las oraciones pasivas. Recordad, ¿cómo eran las oraciones pasivas en español? Las oraciones pasivas, a ver, una oración normal en español lleva sujeto, un verbo y un objeto directo. ¿De acuerdo? Esto sería la construcción de una oración afirmativa, simple, afirmativa y transitiva en español. Cuando se pasa esa oración a pasiva, recordad que lo que era el objeto directo pasa a sujeto paciente. ¿Qué significa sujeto paciente? Significa que la acción no la hace el sujeto, sino que la acción recae sobre el sujeto. Después teníamos el verbo, pero en pasiva, o sea, pasar el verbo a pasiva, y después teníamos el que hacía la acción, el que ejecutaba la acción que corresponde del verbo y que recaía sobre el sujeto paciente. Y esto se llama complemento, a ver si os recordáis, agente. Bien, pues en latín es lo mismo. No me escribe esto. Hay complemento agente también. ¿De acuerdo? Y fluctibus es ese complemento agente. Es aquel ser, persona, lo que sea, o ente, que hace la acción del verbo y que recae sobre el sujeto paciente. ¿Cuál sería la traducción hasta el punto y coma? Pues sería autem, sin embargo, la barca, que es navícula, era azotada en el medio del mar por el oleaje. Como veis, la nave no puede hacer una acción por sí misma porque no es un ente animado, no es un ser animado. ¿De acuerdo? No es un ser animado. El oleaje tampoco es un ser animado, pero se mueve. Entonces, pues navícula, la nave, la barca, es la que sufre la acción que en este caso ejecuta el complemento agente, que es fluctibus. De manera que vamos a repasar desde el principio la traducción hasta fluctibus. Sería: inmediatamente Jesús les animó a subir a la barca y a adelantarse a él. A la caída del sol estaba solo allí. Sin embargo, la barca era azotada en el medio del mar por el oleaje. Hasta ahí llegamos. Vamos a continuar con el texto. Vamos ahora desde erat. Vamos a escoger otro color para así ir distinguiendo. Esto lo hago más que nada por un color que sea diferente. El amarillo limón. Venga, el amarillo limón. Para que vayáis viendo que cuando veis un texto, que aunque os parezca largo, tenéis que ir parte por parte. Pues de un punto a otro punto, o de un punto a un punto y coma, y así ir poco a poco. No es cuestión de ver el texto entero y liarse y decir, de aquí no voy a salir. Si os ponéis nerviosos, que yo lo entiendo, eso nos ha pasado a todos en algún momento, os lo digo muy en serio, respirad profundamente, cerrar los ojos, volver a respirar, abrirlos y luego ver de otra manera
el texto, no en el todo, sino por partes. Y una vez por partes resuelto más o menos eh, el todo, pues intentar encajarlo, pues adaptándolo a nuestro idioma, haciéndolo no menos literal, sino más correcto. ¿Entendéis? A veces si queremos ser demasiado literales queda todo un poco forzado. Entonces hay que ser un poco coherentes lo que dice una oración antes con lo que dice después, ¿no? Bueno, vamos a continuar. El siguiente trozo que vamos a analizar es desde el erat hasta ventus. De nuevo tenemos erat como verbo y enim es una conjunción que corrobora una afirmación anterior. Significa en efecto, cierto, en verdad. Esta conjunción sirve para corroborar una afirmación anterior. Y aquí pasa lo mismo que antes, tenemos erat, que es un verbo transitivo. Bien, nos hace falta un sujeto y un atributo. Transitivo, Dios mío. Atributivo. Es un verbo atributivo. Bien. Aquí dentro de la oración tenemos dos palabras que tienen, vamos a decir, pues estos acaban en us, parecen que los dos son nominativos. Cierto es, los dos son nominativos. Y podréis decir, bueno, ¿y cómo sé yo cuál es el sujeto y cuál es el atributo? Pues es muy fácil. En este caso es muy fácil. El sujeto siempre ha de ser un sustantivo. Un adjetivo no puede ser sujeto por sí mismo, quiere decir, puede estar dentro del sujeto, pues acompañando a un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, si digo el perro negro era negro, o sea, perro negro forma parte del sujeto, pero porque negro va acompañando al perro. El núcleo es perro, mientras que negro simplemente es un modificador o un complemento del sustantivo. Bueno, pues aquí lo mismo. El núcleo del sustantivo tiene que ser el núcleo del sujeto tiene que ser un sustantivo. En este caso, ¿cuál de los dos es sustantivo? Bueno, pues mirad, si mirar el diccionario os tiene que sonar esto a algo de español. Ventus, aquí esto, la E se convierte en IE y recordad que aquí la U se convierte en O, es viento. Es un sustantivo. Pues entonces esto es el sujeto. Mientras que contrarius nos suena muchísimo a contrario en español. Esto es el adjetivo. Si es el adjetivo, esto es el atributo. Porque esto es un sustantivo. Bien. ¿Cuál sería la traducción? Efectivamente, el viento, que es el sujeto, era contrario. Podéis traducir efectivamente el viento era contrario o el viento estaba en contra, como vosotros prefiráis. Más literal es efectivamente el viento era contrario. El siguiente trocito que vamos a traducir, vamos a ponerle un color azul, que no sé si me repito. Bueno, vamos a cambiar. Iría desde cuarta, no se ve muy bien, vamos a escoger otro color para que se vea mejor. A ver. Bueno. Yo creo que se ve un poco mejor. Bien. Cuarta vigilia noctis venit ad eos, ambulans super mare. Bueno, pues aquí tenemos cuarta vigilia, que es un ablativo, y noctis, que es un genitivo, que va con un sustantivo que es vigilia. Bueno, ¿qué hay que explicar sobre lo de la vigilia? La noche se divide en 4 vigilias, en latín. ¿De acuerdo? Y es depende de la hora.
la primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia y esta es la cuarta. Y es un sustantivo de la primera declinación, es vigilia, vigiliae. Bien. Venit es el verbo principal y vemos que está en tercera persona de singular. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es el que es el mismo de la primera oración, es Jesús. Y ad eos es un complemento circunstancial. Como veis, es la preposición ad con un acusativo. Y luego tenemos aquí ambulans, que pusimos aquí que era un participio. Es un participio concertado. Y aquí tenemos que ambulans es un participio de presente. Es un participio de presente concertado que concierta con un sustantivo anterior, en este caso con el sujeto del verbo anterior, que es Jesús. Y supermare es un complemento circunstancial. ¿Cómo se traduce el participio concertado de presente? El participio de concertado de presente se puede traducir de varias formas, de varias maneras, pero la más sencilla y por lo que vamos a traducir aquí será por un gerundio. Vamos a traducir por un gerundio. De manera que aquí la traducción de este párrafo, de este fragmento, quedaría de la siguiente manera. Y en la cuarta vigilia, en la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos andando sobre el agua. Eso, vino hacia ellos, andando, que es el gerundio, sobre el agua o sobre el mar. De manera que cuarta vigilia noctis es el complemento circunstancial de tiempo, haceos otro complemento circunstancial de dirección hacia ellos, y después ambulans, sería participio de presente, participio concertado, lo traducimos por un gerundio y supermare en complemento circunstancial. Y así llegamos al último fragmento de este texto, que es et videntes eum supermare ambulantem turbatisum. Tenemos que aquí una conjunción o un nexo que es coordinante, y tenemos aquí otro participio concertado, que es videntes. Participio concertado. Está en nominativo masculino, es un participio de presente activo del verbo video, vides, videre, vidivisum. O sea, es un participio de presente activo del verbo video. Recordad que los participios tienen una doble función. Tienen una función como verbo, porque no deja de ser un verbo, pero como se conjugan también tienen, como se declinan, también tienen una función como adjetivo. De manera que como adjetivos van concertando con un sustantivo y como verbos llevan complementos. ¿De acuerdo? Puede ser complemento circunstancial o complemento directo. Bien, en este caso, videntes, vemos que está en nominativo masculino plural. ¿Quién será aquí el sustantivo con el que concierta? Pues con una palabra anterior en el texto, y que es discípulos. Los discípulos van concertando. Tenemos eum, que está en acusativo y es el complemento directo del participio. Es decir, videntes, como participio, tiene una doble función. Como participio es adjetivo de discípulos, ¿de acuerdo? Es adjetivo de discípulos, y como verbo tiene un complemento directo que es eum. Y después continúa la oración. Supermare, que es un complemento circunstancial, y tenemos ambulantem. ¿Qué es ambulantem? Es un participio concertado también, participio concertado, que hace de predicativo
del complemento directo. Es un predicativo del complemento directo, de eum. Recordad que los predicativos conciertan con un sustantivo, tanto sea el complemento directo como el sustantivo, como el sujeto, en género, en número y en caso. Bien. Y después tenemos el verbo turbatis sunt. Es un verbo que está en pasiva y que está en plural, tercera persona de plural. ¿Cuál es el sujeto? Discípulos. Quizás esto lo he hecho un poco al revés. Tenía que haber empezado por el verbo principal, de manera que vemos que es un et, una conjunción que une dos oraciones iguales. El verbo principal es turbatisum, que es el verbo principal. El sujeto es discípulos y luego tenemos un participio concertado que concierta con el sujeto de su verbo principal. Vamos a decirlo así, concierta con el sujeto de su verbo principal, que es discípulos, y a su vez también tiene un complemento directo. Y ese complemento directo tiene un predicativo que es es ambulante. Y después también tenemos un complemento circunstancial que es supermare. Esto os puede liar un poco, pero no. Recordad, primero, verbo principal, turbatis sunt. ¿Tiene sujeto? Sí. ¿Cuál es? Discípulos. Bien, ya lo tenemos. Eso está claro. Segundo, ¿qué más vemos? ¿Vemos otro verbo? Sí, en forma no personal. Videntes. Bien, ¿qué es videntes? Un participio concertado. ¿Con quién concierta? Pues en este caso concierta con el sujeto del verbo principal, que es discípulos. Muy bien, pues ya está. ¿Qué ocurre? Que es un participio concertado, un participio de presente, tiene una doble función. Aparte de concertar con un sustantivo que es discípulos, también funciona como verbo y tiene complemento directo. Y también tiene un complemento circunstancial. ¿Y qué ocurre con ese complemento directo? Que tiene un predicativo de complemento directo, que es otro participio concertado. Es decir, otro participio concertado que tiene, que concierta, que como adjetivo concierta en este caso con un pronombre, no con un sustantivo, sino con un pronombre. ¿Cómo sería la traducción de esta última parte del texto? Pues sería y se quedaron confundidos, o sea, los discípulos o ellos se quedaron confundidos. Aquí, bueno, sí, vamos a traducirlo por un gerundio. Viéndolo caminar o viéndolo caminando sobre el mar. Se quedaron confundidos, se quedaron turbados, viéndolo a él, viéndolo caminando sobre el mar. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es todo del texto que os tenía que decir. ¿Vale? Bueno, espero que os haya sido de ayuda. Si tenéis alguna duda, pues si puedo os la contesto, no siempre puedo. Y de verdad, espero que os haya sido de ayuda. Muchas gracias. Porque entonces tenéis que buscar un sustantivo que haga de complemento directo o no habiendo un sustantivo en concreto, pues una oración. Bien, tenemos que es transitivo. ¿Qué puede ser aquí el objeto directo? Tenemos el sustantivo discípulos, que vemos que está en acusativo, ¿verdad? Y vemos que tenemos también eum, que está en acusativo también. Bien, acusativo y acusativo, cierto es. Pero tenemos que desconfiar cuando vemos un infinitivo que está en la oración, porque normalmente donde hay un infinitivo hay una oración subordinada sustantiva de infinitivo haciendo una función o bien de sujeto o bien de objeto directo. En este caso, ¿cuál sería la oración? O sea, ¿de dónde a dónde va la oración de infinitivo? Bueno, pues primero vamos a determinar cuál es la oración principal.
tenemos que et videntes è un supermare ambulantem turbatis sunt. Bien, vamos a proceder pues a analizar hasta el primer punto. Bien, teníamos que compulit es un verbo, es el verbo principal y viene del verbo compelo, compuli, compulsum. Compelo, compuli, compulsum, que significa pedir, rogar u obligar. Es un verbo que es transitivo, importante. Poner que es transitivo, porque los verbos, si es transitivo, intransitivo. Y bueno, procedemos a, primero vamos a dividir las oraciones. Así que vamos a cambiar de color y vamos a primero a subrayar los verbos. Bien, vamos a subrayar los verbos que estén en forma personal y los que estén en forma no personal también, ¿de acuerdo? Bien, el primero que vemos en la primera oración, que va hasta este eum, es ascendere, que es un infinitivo, y los infinitivos los vamos a subrayar así. In naviculam et praecedere eum. Y otro infinitivo. Y antes, que no lo he visto, tenemos compulit es el verbo. Tiene que haber un sujeto que sea un sustantivo en tercera persona, en este caso es Jesús, que es el sujeto, y tenemos statim, que es un adverbio. De modo que hará de complemento circunstancial, significa constantemente, al punto o al instante. De manera que si esto es la oración principal, si la oración principal va de aquí a aquí, perdón, la oración en infinitivo será de aquí a aquí, unida a otra por un et, que va de aquí a aquí. Así que vemos aquí un nexo que coordina dos oraciones que son iguales. En este caso serán las dos oraciones de infinitivo, las cuales hacen de objeto directo del verbo principal. ¿De acuerdo? El verbo compulit. ¿De acuerdo? Después tenemos el verbo erat, otro verbo, navicula autem, in medio mari iactabatur, que es otro verbo, fluctibus erat, otro verbo, enim contrarius ventus, quarta vigilia noctis venit, aquí tenemos otro verbo, ad eos, ambulans supermare, ambulans vamos a subrayarlo, aunque no es un infinitivo tampoco, pero es una forma no personal, es un participio. Supermare